Cuando encontré a mi hija durmiendo bajo una marquesina, sucia y temblando de frío, algo dentro de mí murió, y algo mucho más peligroso nació. Mi yerno había vendido la casa que era de ella, se había embolsado todo el dinero y la había dejado en la calle como si fuera basura. Él pensaba que yo era solo una suegra vieja e inofensiva, pero lo que hice después de eso jamás lo va a olvidar. Nunca subestimes a una madre que ve a su hija destruida. Pero antes de continuar, revisa si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios. ¿Desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. Fue un martes gris cuando mi vida dio un vuelco total. Yo venía de la farmacia, cargando mi bolsa con medicinas para la presión y esa crema para las manos que el frío del invierno reseca tanto. Pasé por la Alameda Central, esa que queda cerca de la terminal de autobuses Tapo, y algo me hizo detenerme. Había una mujer acurrucada entre dos cajas de cartón, recargada en la pared de una tienda cerrada. El pelo largo y oscuro le caía sobre el rostro sucio, y usaba un abrigo tan delgado que ni siquiera la protegía del viento helado de esa tarde. El corazón me dio un vuelco, como siempre me pasa cuando veo a alguien en esa situación. Pensé en darle algo de dinero, quizás comprarle un antojo, pero cuando me acerqué, algo en la postura de esa mujer me pareció familiar. La forma en que mantenía los brazos cruzados sobre el pecho, protegiéndose, la forma delicada de los hombros, esa pequeña marca de nacimiento que se le veía en el cuello. Dios mío, no. Sofía, mi voz salió temblorosa, casi inaudible. Ella levantó el rostro lentamente, y cuando nuestros ojos se encontraron, sentí que el mundo se me venía encima. Era mi hija, mi niña. La misma que arrullé en mis brazos cuando era bebé, la misma que llevé a la escuela de la mano, la misma que se casó hace 3 años con ese hombre que nunca me dio buena espina. Mamá, susurró, y su voz estaba ronca, cansada, derrotada. Mis piernas casi me fallan. Dejé caer la bolsa al suelo y me arrodillé a su lado, sin importarme la banqueta sucia o la gente que pasaba mirando. Toqué su rostro con mis manos temblorosas. Estaba helada. Sus labios partidos, la ropa rasgada en varias partes. Uno de los tenis estaba tan gastado que podía ver sus dedos a través de un agujero en la punta. ¿Qué haces aquí?, pude preguntar, aunque ya sabía que la respuesta sería peor que cualquier cosa que pudiera imaginar. Ella comenzó a llorar en silencio, las lágrimas escurriendo por su rostro sucio. No pudo responder. Solo se dejó abrazar, y sentí su cuerpo flaco y frágil temblando contra el mío. ¿Cuánto tiempo llevaba así? ¿Cuántas noches durmió a la intemperie? ¿Cuántas veces pasó hambre mientras yo, su madre, estaba a solo unos kilómetros de distancia sin saber nada? Vamos a la casa, dije con firmeza, aunque estaba hecha pedazos por dentro. Ahora mismo, no te vas a quedar aquí ni un minuto más. Intentó levantarse, pero sus piernas apenas la sostenían. Tuve que cargarla con toda la fuerza que mis 62 años me permitían. Cada paso era difícil. Se apoyaba en mí como lo hacía cuando era pequeña y se rompió el pie andando en bicicleta. Pero ahora no era el pie lo que estaba roto. Era su alma. Paramos a mitad del camino porque necesitaba descansar. Nos sentamos en una banca de la plaza y fue allí, al caer la tarde y encenderse las primeras luces de la ciudad, que finalmente pudo hablar. Vendió la casa, mamá. Su voz era un hilo. La casa que era mía, que mi papá me dejó. La vendió y se quedó con todo el dinero. Sentí una ola de furia tan intensa que me asusté de mí misma. La casa. Esa casa que mi esposo, que en paz descanse, trabajó tanto para comprar antes de morir de cáncer hace 5 años. Él lo había dejado todo a nombre de Sofía, nuestra única hija, porque quería asegurarse de que ella estaría protegida, y ese miserable la había vendido. ¿Cómo?, pregunté, tratando de controlar la rabia que me hervía en las venas.
¿Cómo pudo hacer eso? Me convenció de traspasársela a su nombre, explicó con la voz embargada. Dijo que era para conseguir un mejor préstamo para invertir en un negocio. Yo confié. Fui tan tonta, mamá, tan tonta. Sostuve su rostro con las 2 manos y la obligué a mirarme a los ojos. No fuiste tonta. Confiaste en alguien que prometió amarte. Eso no es tontería. Es él quien es un gusano. Ella siguió llorando, y continuamos sentadas allí hasta que recuperó algo de fuerza. Luego retomamos el camino a mi casa. Cada paso parecía cargar el peso de todo el dolor que había acumulado. Cuando finalmente llegamos, ya era de noche. Le preparé un baño caliente y separé ropa limpia. Mientras estaba en la regadera, hice una sopa bien calientita, de esas que siempre la reconfortaban cuando era niña. Sofía comió despacio, como si hubiera olvidado lo que era sentarse a la mesa y tener una comida de verdad. Observé cada movimiento de ella y mi corazón se partía con cada cucharada. Estaba tan flaca, tan apagada. ¿Dónde estaba esa muchacha vibrante que bailaba por la casa y soñaba con tener una familia feliz? ¿Cuánto tiempo hace?, pregunté suavemente. 2 semanas desde que me corrió, respondió mirando el plato. Pero hace casi 2 meses que vendió la casa. Ya estaba viviendo con la otra cuando me lo contó. La otra. Claro que había otra. Hombres así siempre tienen otra. ¿Por qué no me buscaste antes? Ella bajó la cabeza, avergonzada. Porque me dio vergüenza, mamá. Vergüenza de haber caído en sus mentiras. Vergüenza de haberlos alejado a ti y a la familia cuando él empezó a aislarme. Decía que quería separarnos, que nunca lo aceptaste. Y le creí. Respiré hondo, luchando contra el nudo en la garganta. Tenía razón en una cosa. Yo nunca había aceptado a ese hombre de verdad. Desde el primer día sentí que había algo mal en él. Una actitud demasiado arrogante, una falsa amabilidad que solo mostraba cuando le convenía. Pero Sofía estaba tan enamorada que no quiso escuchar mis advertencias. Y yo, tratando de ser una buena madre, terminé alejándome para no forzar una elección entre él y yo. ¡Qué error terrible! Después de que terminó de comer, la llevé al cuarto de huéspedes. Arreglé la cama con las sábanas más suaves que tenía y puse cobertores extras. Se acostó y cerró los ojos, exhausta. Me quedé allí parada, observándola dormir, y por primera vez en años sentí un miedo real. Miedo de que nunca más volviera a ser quien era. Miedo de que ese hombre le hubiera robado no solo la casa y el dinero, sino la esencia de mi hija. Pero entonces, en el fondo de ese miedo, algo más fuerte comenzó a crecer. Rabia, rabia pura y cristalina. Una determinación que yo no sabía que aún existía dentro de mí. Salí del cuarto y fui a la sala. Encendí la computadora vieja que estaba sobre el escritorio y comencé a investigar. Necesitaba entender mis derechos. Necesitaba saber qué se podía hacer. Pasé la noche entera leyendo sobre fraude patrimonial, manipulación financiera, derecho sucesorio. Cuando salió el sol, yo ya tenía un plan. No era un plan perfecto, pero era un comienzo. Ese hombre creía que podía destruir a mi hija y salirse con la suya. Creía que yo era solo una vieja viuda inofensiva que no representaba ninguna amenaza. Estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Al día siguiente, desperté con una claridad mental que no sentía hacía años. Sofía aún dormía profundamente, su cuerpo finalmente descansando después de tanto sufrimiento. Preparé café, separé fruta y pan fresco que había comprado temprano en la panadería de la esquina. Cuando apareció en la cocina, con los ojos todavía hinchados pero ya un poco más viva, sentí una punzada de esperanza. «Buenos días, hija». «Buenos días, mamá», respondió, sentándose a la mesa con cuidado, como si todavía no creyera que realmente estaba allí. Serví el café y me senté frente a ella. «Sofía, necesito que me cuentes todo, cada detalle, por más doloroso que sea». Ella dudó, mordiéndose el labio inferior. Luego respiró hondo y comenzó.
La historia era peor de lo que imaginaba. Alejandro, mi yerno, había comenzado el cambio sutil hacía casi un año. Primero fueron pequeñas críticas a la forma en que ella se vestía, a la comida que hacía, a los amigos que tenía. Después comenzó a controlar el dinero, diciendo que él era mejor con las finanzas. Sofía, siempre tan confiada, fue perdiendo terreno poco a poco. Él la convencía de que estaba equivocada en todo, que era exagerada, que era difícil de tratar. Cuando mi esposo murió y le dejó la casa a ella, Alejandro se obsesionó. Decía que la casa debía estar a su nombre, que un hombre debe ser el proveedor, que ella le estaba faltando al respeto al no confiar en él. La presionó tanto que ella terminó cediendo, creyendo que era por el bien del matrimonio. 3 meses después del traspaso, él vendió todo sin avisar. Sofía solo se dio cuenta cuando llegó a casa y encontró a los nuevos dueños cambiando las cerraduras. Alejandro ya había alquilado un apartamento pequeño y barato para ella, diciendo que era temporal, mientras él organizaba las finanzas. Pero el dinero de la venta nunca apareció. Simplemente se esfumó con todo. Y entonces ella descubrió. Él estaba viviendo en un condominio de lujo con la amante, una mujer más joven que había conocido en el trabajo. Llevaban meses con la relación. El dinero de la casa de Sofía pagó el enganche del apartamento nuevo de ellos. Cuando Sofía confrontó a Alejandro, él se rió en su cara. Le dijo que había sido tonta por haber confiado en él, que no tenía forma de probar nada, que él había hecho todo legalmente. Luego la echó del apartamento alquilado cuando ella ya no tenía cómo pagar. Simplemente tiró sus maletas a la banqueta y cerró la puerta con llave. Escuché todo en silencio, sintiendo cómo me subía la presión con cada frase. Cuando terminó, estaba llorando de nuevo. Extendí la mano sobre la mesa y sostuve la suya con firmeza. Cometió un error muy grande, dije, y mi voz salió más fría de lo que pretendía. Él pensó que estaba sola, pero no lo estás. Y ahora va a descubrir que existe una cosa en este mundo que es más peligrosa que cualquier hombre arrogante, una madre protegiendo a su hija. Sofía me miró con una mezcla de sorpresa y esperanza. Pero mamá, tiene razón. Técnicamente todo fue legal. Yo firmé el traspaso. No me interesa lo que fue legal o no, interrumpí. Me interesa lo que fue justo. Y lo que él hizo fue robo. Fue manipulación. Fue destruir una vida por avaricia. Y eso no se va a quedar así. Terminamos el café en silencio. Luego le pedí que descansara un poco más mientras yo salía a resolver algunas cosas. Ella accedió, todavía demasiado débil para cuestionar. Tomé mi bolsa y fui directo al despacho del licenciado Ricardo, un abogado que había sido amigo de mi esposo. Me recibió con sorpresa. Hacía años que no nos veíamos, pero cuando le expliqué la situación, su expresión cambió por completo. «Marina, esto es grave», dijo, ajustándose los lentes mientras revisaba los documentos que Sofía había logrado guardar. «Sí existe una base legal aquí. El traspaso se hizo bajo coerción emocional. Y si logramos probar que hubo mala fe desde el inicio, podemos caracterizarlo como fraude. ¿Qué tengo que hacer? Primero, necesitamos más pruebas. Testigos de que él la manipulaba. Documentos que muestren el patrón de control. Si usted consigue eso, puedo interponer una acción para anular la venta y recuperar el patrimonio». «¿Y cuánto tiempo lleva eso?». El licenciado Ricardo suspiró. «Meses, quizás años. El sistema es lento, Marina. Usted debe estar preparada para una batalla larga». Salí del despacho con una sensación pesada en el pecho. Años. Sofía no podía esperar años. Necesitaba justicia ahora. Necesitaba ver a ese hombre pagar por lo que hizo antes de que perdiera completamente la fe en cualquier cosa. Caminé por las calles de la ciudad, pensando. El sol de la mañana pegaba fuerte, pero apenas lo sentía. Mi cabeza trabajaba a máxima velocidad. Necesitaba una forma de hacer que Alejandro entendiera la gravedad de lo que había hecho. Una forma que no involucrara violencia ni nada ilegal,
pero que le diera justo donde le dolía. Fue entonces cuando recordé algo que Sofía había mencionado. La amante no sabía toda la verdad. Alejandro le había contado una versión diferente de la historia, pintando a Sofía como una esposa problemática que él tuvo que dejar. La amante creía que él era un buen hombre que se había liberado de un matrimonio tóxico. Un plan comenzó a formarse en mi mente. Era arriesgado, era audaz, pero quizás era exactamente lo que necesitaba. Regresé a casa y encontré a Sofía en la sala, mirando por la ventana. Me senté a su lado. «Hija, necesito que confíes en mí. Voy a hacer algunas cosas que pueden parecer extrañas, pero todo es para ayudarte. ¿Confías en mí?» Ella me miró a los ojos y por primera vez en días vi un destello de la antigua Sofía allí. «Siempre he confiado, mamá». «Perfecto. Entonces dime, ¿tienes alguna forma de contactar a la mujer que está con él?» Sofía frunció el ceño. «Tengo su Instagram». «¿Pero por qué?» Sonreí. No fue una sonrisa feliz. Fue una sonrisa de quien acaba de encontrar la primera pieza de un rompecabezas complejo. Porque toda buena historia necesita que se cuente la verdad. Y me voy a asegurar de que ella escuche la versión real de los hechos. En las horas siguientes, Sofía me ayudó a reunir todo lo que tenía. Mensajes viejos donde Alejandro la insultaba, comprobantes del traspaso de la casa, fotos de cómo estaba antes y después de conocerlo. Organizamos todo en una carpeta digital. Era un dossier completo de la destrucción sistemática que ese hombre había causado. Luego llegó la hora más difícil: crear una cuenta anónima y enviar todo a la amante. Sofía dudó. «Mamá, no va a creer. Va a pensar que es mentira». «Quizás», admití, «pero va a plantar una semilla de duda. Y la duda es todo lo que necesitamos para empezar a desmoronar su castillo de mentiras». Apreté el botón de enviar. El mensaje fue simple y directo. «Crees que conoces al hombre con el que estás, pero ¿conoces la verdad sobre cómo consiguió el dinero para su apartamento?» Adjunto: todas las pruebas. Esperamos. Un día entero sin respuesta. Sofía empezaba a pensar que no iba a funcionar, pero entonces, a la mañana siguiente, sonó su teléfono. Era un número desconocido. Contestó con manos temblorosas. Al otro lado de la línea, una voz femenina, joven, temblorosa. «¿Sofía? ¿Eres tú? Yo... necesito hablar contigo. Por favor». La llamada duró casi una hora. Me senté junto a Sofía mientras ella conversaba con Camila, la amante de Alejandro. Podía escuchar la voz de la muchacha por el teléfono, oscilando entre la incredulidad y el horror conforme Sofía iba respondiendo sus preguntas. Al final, Camila estaba llorando. «Me dijo que eras manipuladora», sollozaba del otro lado, «que tenías problemas psicológicos, que él tuvo que huir de ti. Creí todo». «Lo sé», respondió Sofía, y había una tristeza profunda en su voz. «Es muy bueno para hacer que la gente le crea». Cuando colgaron, Sofía me miró con los ojos llorosos. «Quiere verme. Dice que tiene cosas que contarme también». 2 días después, nos encontramos con Camila en una cafetería discreta en el centro. Era más joven de lo que imaginaba, quizás unos 25 años. Bonita, pero con esa apariencia cansada de quien no ha dormido bien. Cuando nos vio, se levantó de inmediato. «Sofía, lo siento mucho», fueron sus primeras palabras. No sabía, juro que no sabía nada de esto. Sofía asintió, manteniendo la compostura. Yo me quedé en silencio, observando. Camila había traído una carpeta propia, llena de papeles. Después de que recibí esos mensajes, empecé a investigar, explicó, las manos temblando mientras organizaba los documentos sobre la mesa. Alejandro me mintió sobre muchas cosas. Dijo que el apartamento era inversión suya, ahorros de años. Pero mire esto. Empujó un estado de cuenta bancario en nuestra dirección. La fecha coincidía exactamente con la venta de la casa de Sofía. Una transferencia enorme, seguida de retiros y pagos. «Y hay más», Camila continuó, la voz volviéndose más firme conforme hablaba.
Está haciendo lo mismo conmigo. Me pidió que pusiera mi auto a su nombre para facilitar un negocio. Estaba a punto de hacerlo. Miré a Sofía. Estaba pálida, pero había algo diferente en sus ojos. Rabia. Rabia saludable, esa que nos impulsa a actuar en lugar de paralizarnos. Es un estafador, dije, y ambas me miraron. Un estafador emocional, y debe ser detenido antes de que destruya más vidas. Camila asintió de inmediato. Quiero ayudar, quiero hacer lo que sea necesario para exponerlo. Pasamos la tarde entera en esa cafetería, las tres, trazando un plan. Camila todavía vivía con Alejandro, así que tenía acceso a documentos e información que serían cruciales. Aceptó fotografiar todo lo que pudiera servir como prueba. Estados de cuenta, contratos, mensajes, todo. También descubrimos algo que cambió completamente el juego. Alejandro estaba planeando hacer lo mismo con otra mujer. Camila había encontrado mensajes de él con una tercera persona, usando exactamente las mismas tácticas de manipulación que había usado con Sofía y con ella misma. No va a parar, murmuró Sofía, abrazando la taza de café entre sus manos. Va a seguir haciendo esto con otras. No si depende de nosotras, respondí, con una determinación que me sorprendió incluso a mí misma. En los días siguientes, Camila nos envió foto tras foto, documentos comprometedores, conversaciones, comprobantes de que Alejandro estaba engañando sistemáticamente a varias mujeres al mismo tiempo. Era un esquema bien montado. Elegía mujeres vulnerables, se ganaba su confianza, conseguía acceso a los bienes y luego desaparecía con todo. Llevé todo al licenciado Ricardo. Cuando vio el volumen de pruebas, silbó bajo. Marina, esto aquí no es solo una cuestión civil. Esto es un delito. Estafa, apropiación indebida. Este hombre puede ir a la cárcel. Mi corazón se aceleró. Cárcel. Alejandro podría ser realmente responsabilizado penalmente. ¿Qué necesitamos hacer? Voy al Ministerio Público hoy mismo. Con esto aquí, tendrán que abrir una investigación, pero necesito advertirle. Él puede intentar contraatacar. Hombres así son peligrosos cuando se sienten acorralados. Salí del despacho con sentimientos mezclados. Miedo por lo que Alejandro podría hacer, esperanza de que la justicia finalmente llegara, y una rabia constante, siempre presente, recordándome lo que le había hecho a mi hija. Sofía estaba en casa cuando volví, conversando con Camila por teléfono. Colgó cuando me vio. Mamá, está desconfiando. Camila dice que le preguntó si había revisado sus papeles. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Está segura? Por ahora sí, pero estamos pensando en sacarla de ahí. Buena idea. Puede quedarse aquí con nosotras. De hecho, la idea de tener a Camila en casa era estratégica también. Cuanto más lejos de Alejandro, mejor. Y cuanto más unidas estuviéramos, más fuerte sería nuestro caso. Camila llegó 2 días después, con solo una maleta. Estaba visiblemente asustada, pero también determinada. Alejandro le había llamado docenas de veces, dejando mensajes que oscilaban entre súplicas amorosas y amenazas veladas. No contestamos ninguna. Las tres nos quedamos juntas en esa casa pequeña, planeando cada paso siguiente. Fue extraño al inicio ver a mi hija y a la amante de su esposo convertirse en aliadas. Pero había algo hermoso en aquello también. 2 mujeres que habían sido víctimas del mismo depredador, uniendo fuerzas para derribarlo. Una semana después de nuestra visita al Ministerio Público, recibimos la noticia. Alejandro sería citado a declarar. La investigación estaba oficialmente abierta. El licenciado Ricardo nos avisó que era solo el comienzo, que el proceso sería largo y desgastante. Pero era un comienzo. Esa noche, sentadas en el patio de la casa, Sofía finalmente se derrumbó. Lloró como no había llorado desde que la encontré en la calle. Ya no era llanto de desesperación, era llanto de alivio, de liberación. Mamá, pensé que nunca iba a poder salir de esto, dijo entre sollozos.
Pensé que iba a quedar atrapada en esta situación para siempre. Abracé a mi hija, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío. Estás libre, mi amor, y él va a pagar. Te prometo que va a pagar. Camila se unió al abrazo y nosotras tres nos quedamos allí. 3 generaciones de mujeres que habían sido subestimadas, lastimadas, pero que se negaban a permanecer como víctimas. Lo que Alejandro no sabía era que teníamos un as más bajo la manga. A través de las investigaciones de Camila, descubrimos que él tenía más deudas de lo que aparentaba. El apartamento de lujo donde vivía estaba al límite de ser ejecutado por el banco. Los autos caros que ostentaba eran rentados. Toda esa vida de rico era una fachada sostenida por el dinero que robaba de mujeres vulnerables. Y teníamos todas las pruebas de eso. La citación judicial le llegó a Alejandro una mañana de lunes. Lo sé porque Camila todavía tenía acceso al condominio donde vivía y conocía al portero. Él nos mandó una foto. Alejandro recibiendo el sobre oficial, el rostro poniéndose pálido conforme leía el contenido. Fue delicioso imaginar su desesperación en ese momento. Pero yo sabía que no podíamos dormirnos en nuestros laureles. Hombres como Alejandro son peligrosos justamente cuando se sienten acorralados. Y él no decepcionó. 3 días después de la citación, comenzaron las llamadas. Primero a Sofía, luego a Camila, después incluso a mí. Todas las ignoramos. Luego cambió de táctica. Apareció en mi casa. Fue una tarde de jueves. Yo estaba preparando la comida cuando el timbre sonó insistentemente. Miré por la mirilla y allí estaba él, Alejandro, con ese traje caro que siempre usaba para impresionar, el cabello impecablemente peinado, pero el rostro demostrando puro desespero. «Marina, por favor, sé que está ahí», gritaba desde afuera. «Necesitamos hablar». Sofía y Camila estaban en la planta de arriba. Les hice señas para que se quedaran calladas. Luego abrí la puerta, pero mantuve la cadena de seguridad puesta. «¿Qué quieres, Alejandro?» Él intentó la sonrisa encantadora que probablemente funcionaba con otras mujeres. Conmigo no. «Marina, suegra, creo que hubo un terrible malentendido. Necesitamos resolver esto en familia». «¿Familia?», repetí, y mi voz salió helada. «Dejaste a mi hija en la calle, Alejandro. Robaste lo que era de ella. ¿Qué clase de familia es esa?». Su sonrisa vaciló. «No fue así. Sofía está distorsionando todo. Siempre fue un poco inestable, usted sabe». Intenté ayudar, pero ella no quiso aceptar. Sentí que la rabia crecía, pero mantuve la voz controlada. «Vi a mi hija durmiendo en la banqueta como una indigente, Alejandro. Lo vi con mis propios ojos. No venga aquí a mentirme». Cambió de táctica nuevamente, la voz volviéndose más dura. «Mire, Marina, usted se está metiendo en algo que no entiende. Puedo demandarlas por difamación, por acoso. Tengo abogados muy buenos». «Perfecto», respondí con una sonrisa fría. «Mis abogados también son buenos. Y a diferencia de los suyos, los míos tienen la verdad de su lado». Cerré la puerta en su cara. Lo escuché gritar algunas cosas más desde afuera, pero eventualmente se fue. Cuando subí las escaleras, encontré a Sofía y Camila abrazadas, temblando. «Ya se fue», avisé. «Y no va a volver», pero me equivoqué. Alejandro volvió. No físicamente, sino que comenzó una campaña de terror psicológico. Mensajes de números desconocidos, perfiles falsos en redes sociales esparciendo mentiras sobre Sofía. Incluso contrató a alguien para fotografiar nuestra casa y seguirnos cuando salíamos. Fue Camila quien se dio cuenta primero. Un carro extraño siempre estacionado en la esquina. El mismo hombre siguiéndonos en el mercado, en la farmacia. Cuando confrontamos al tipo, simplemente sonrió y dijo que estaba haciendo un trabajo. No era ilegal, técnicamente, pero era aterrador. El licenciado Ricardo interpuso una orden de restricción. Tardó 2 semanas en ser aprobada, 2 semanas de ansiedad constante. Pero cuando finalmente salió, la orden era clara. Alejandro debía mantener una distancia mínima de 50 metros de nosotras 3.
La violación de esa orden daría cárcel. Pensamos que esto lo calmaría. De nuevo, estábamos equivocadas. Una noche me desperté con el sonido de un vidrio rompiéndose. Bajé corriendo y encontré una piedra en medio de la sala, rodeada de pedazos de la ventana. Atada a la piedra había un recado. «Te vas a arrepentir de haberte metido conmigo». Llamé a la policía. Vinieron, levantaron el acta policial, pero no había prueba de que fuera Alejandro. No había cámaras, no había testigos. Era listo. Sofía entró en pánico. Veía a Alejandro en cada sombra, en cada ruido extraño. Camila no estaba mucho mejor, y yo, que había jurado proteger a mi hija, me sentía impotente. Fue entonces cuando tuve una idea. Si Alejandro quería jugar a la intimidación, podíamos hacer lo mismo, pero de forma legal, inteligente. Contraté a un investigador privado, el mismo que el licenciado Ricardo usaba en casos complicados, un hombre discreto llamado Roberto. «Quiero saber todo sobre Alejandro», le di la instrucción. «¿Dónde va? ¿Con quién habla? ¿Qué hace? Todo lo que sea legal investigar, quiero saberlo». Roberto trabajó rápido. En una semana tenía un dossier completo, y lo que descubrimos fue oro puro. Alejandro estaba en la ruina, completamente en la ruina. Las deudas eran mayores de lo que imaginábamos. Debía a bancos, agiotistas, hasta al propio condominio. El apartamento de lujo estaba en proceso de desalojo. Los carros rentados estaban a punto de ser recogidos. Toda esa vida de apariencia se estaba desmoronando. Y más, ya tenía una nueva víctima en la mira. Una empresaria viuda, dueña de una pequeña cadena de tiendas. Roberto tenía fotos de él con ella, siempre atento, siempre encantador. El mismo patrón de siempre. «Tenemos que avisarle», dijo Sofía tan pronto como vio las fotos. «Vamos a hacerlo», concordé. «Pero con cuidado. Si ella es la próxima víctima, quizás también quiera justicia». Descubrir el nombre de la mujer fue fácil. Marta, 52 años, viuda desde hace 3. Encontrar una forma de contactarla sin parecer locas fue más complicado. Al final, decidimos ser directas. Camila la abordó a la salida de una de sus tiendas. Le explicó brevemente la situación y le entregó una carpeta con todas las pruebas. Marta se quedó en shock, pero no desconfiada. Dijo que necesitaba tiempo para procesar todo. 2 días después, nos llamó. «¿Puedo visitarlas?» Marta llegó a casa la mañana de un sábado. Era una mujer elegante, de cabello entrecano bien cuidado y ojos perspicaces. Se sentó en la sala y escuchó nuestra historia entera en silencio. Cuando terminamos, suspiró profundamente. «Me pidió que pusiera una de las tiendas a su nombre», reveló. «Dijo que era para protegerla de impuestos. Estaba a punto de hacerlo la semana que viene. Sentí un escalofrío, una vida más que Alejandro estaba a punto de destruir». «¿Tiene pruebas de las conversaciones con él?», pregunté. «Tengo todo grabado», respondió, y una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Mi esposo me enseñó a ser cuidadosa en los negocios. Siempre grabo conversaciones importantes. Aquello lo cambió todo. Grabaciones eran pruebas irrefutables. Con el testimonio de Marta y sus grabaciones, el caso contra Alejandro se volvía prácticamente irrompible. Llevamos todo al licenciado Ricardo inmediatamente. Apenas podía creer la suerte. «Con esto aquí, vamos a conseguir no solo la condena civil, sino la criminal también», dijo, con los ojos brillando. «Este hombre va a la cárcel, Marina. Va a la cárcel de verdad». Esa noche, las 4 nos sentamos en el patio. Yo, Sofía, Camila y Marta. 4 mujeres de edades e historias diferentes, unidas contra un enemigo común. Había algo poderoso en aquello. «¿Por qué hace esto?», preguntó Sofía de repente. «¿Por qué sigue lastimando a la gente?». «Porque puede», respondió Marta, su voz cargada de una tristeza sabia. «Porque siempre ha podido, y nadie nunca lo detuvo de verdad». «Hasta ahora», completé. La audiencia fue marcada para un martes frío de julio. Llegamos temprano al juzgado, las 4 juntas.
Sofía estaba visiblemente nerviosa, las manos sudando y temblando. Camila no paraba de revisar el celular. Marta permanecía tranquila, pero yo podía ver la tensión en sus hombros. Y yo estaba enfocada. Había esperado tanto por ese momento. Alejandro llegó con 2 abogados, ambos de traje impecable. Él mismo usaba su mejor traje, esa máscara de hombre respetable que siempre vestía tan bien. Cuando nos vio, su rostro se contorsionó en una expresión de desprecio mal disimulado. ¿De verdad tenían que venir todas?, dijo lo suficientemente alto para que oyéramos. Parece reunión de brujas. Uno de sus abogados le tocó el brazo, diciendo algo bajo. Alejandro se calló, pero siguió mirándonos con esa mirada llena de odio. La audiencia comenzó. El fiscal presentó el caso de forma metódica y devastadora. Cada documento, cada prueba, cada testimonio. Sofía habló primero, la voz fallándole en algunos momentos, pero manteniéndose firme. Contó sobre la manipulación, sobre cómo fue convencida de traspasar la casa, sobre cómo fue abandonada sin nada. Los abogados de Alejandro intentaron desacreditarla, sugiriendo que era inestable, que tenía problemas psicológicos. Pero cuando el fiscal presentó los informes médicos mostrando que Sofía estaba perfectamente sana, esa línea de defensa se desmoronó. Camila testificó enseguida. Su testimonio fue aún más impactante porque ella había sido la otra mujer, y ahora estaba allí exponiendo exactamente cómo operaba Alejandro. Cómo creaba narrativas falsas, cómo manipulaba emociones, cómo aislaba a sus víctimas. Marta fue la última. Tranquila y articulada, destruyó cualquier credibilidad que Alejandro todavía tuviera. Y cuando el fiscal puso las grabaciones de ella, la sala entera pudo escuchar a Alejandro usando exactamente las mismas tácticas que había usado con Sofía y Camila. En la grabación, su voz era dulce y convincente. Marta, querida, tienes que confiar en mí. Pon la tienda a mi nombre. Es solo para proteger el patrimonio. Nada va a cambiar entre nosotros. Miré a Alejandro. Estaba pálido, sudando. Uno de sus abogados le susurraba algo urgentemente al oído. El otro hojeaba papeles frenéticamente, como si buscara alguna salida que no existía. La jueza, una mujer de mediana edad con ojos severos, escuchó todo en silencio. Cuando los testimonios terminaron, pidió un receso de 30 minutos para analizar las pruebas. Fueron los 30 minutos más largos de mi vida. Nos quedamos en el pasillo, las 4, sin hablar mucho. Sofía recostó la cabeza en mi hombro. Camila caminaba de un lado a otro. Marta permanecía sentada, los ojos cerrados, respirando profundamente. Alejandro estaba del otro lado del pasillo con sus abogados. Podía oírlos discutiendo en voz baja, pero era clara la desavenencia entre ellos. La situación era mala y lo sabían. Cuando volvimos a la sala, la jueza tenía una expresión que no pude descifrar. Se ajustó los lentes y comenzó a hablar. Rara vez veo un caso tan claro de estafa sistemática y abuso emocional. Su voz resonó por la sala. El acusado, Alejandro Vázquez, utilizó manipulación psicológica para obtener acceso a los bienes de múltiples víctimas, apropiándose indebidamente de valores que no le pertenecían. Mi corazón se aceleró. Además, continuó la jueza, hay suficiente evidencia de que el acusado actuó con premeditación y dolo, configurando no solo delito civil, sino criminal. Por lo tanto, determino la prisión preventiva del acusado hasta el juicio final, así como el bloqueo inmediato de todos sus bienes. El mundo pareció detenerse por un segundo. Luego Sofía soltó un suspiro que era medio llanto, medio risa. Camila se cubrió el rostro con las manos. Marta simplemente asintió, como si supiera que aquello iba a pasar. Alejandro se levantó bruscamente. «Esto es un absurdo», gritó. «No pueden hacerme esto. Tengo derechos». «Señor Vázquez», dijo la jueza firmemente, «sugiero que se calme o tendrá que ser retirado a la fuerza». 2 guardias de seguridad ya se estaban acercando.
Alejandro miró a su alrededor, desesperado, buscando alguna salida que no existía. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento y allí vi, no remordimiento, no vergüenza, sino rabia pura. Rabia de haber sido descubierto, rabia de haber sido detenido. Pero ya no importaba más. Estaba acabado. Los guardias se lo llevaron. Pudimos oírlo gritar en el pasillo hasta que las puertas se cerraron y el silencio regresó. Salimos del juzgado en silencio. Solo cuando llegamos al estacionamiento fue que Sofía finalmente se derrumbó, cayendo de rodillas y llorando a mares. No era llanto de tristeza, era llanto de liberación, de alivio, de justicia finalmente cumplida. Nosotras tres nos arrodillamos a su lado, abrazándola mientras ella lloraba. Las personas que pasaban miraban curiosas, pero no me importó. Mi hija estaba finalmente libre, realmente libre. En las semanas siguientes, seguimos el desarrollo del caso. Alejandro intentó apelar desde la cárcel, pero cada intento fue negado. Sus bienes fueron todos bloqueados y comenzó el proceso de reparación del daño a las víctimas. La casa que había vendido no podía ser recuperada. Los nuevos dueños eran inocentes, pero el dinero le sería devuelto a Sofía. Además, otras mujeres comenzaron a aparecer. Víctimas que él había hecho antes de Sofía, que se habían quedado en silencio por vergüenza o miedo. Pero cuando vieron que él había sido arrestado, tuvieron el coraje de denunciar también. Al final, eran 8 mujeres. 8 vidas destruidas por un único hombre que creía que era intocable. El juicio final ocurrió 4 meses después. Alejandro fue condenado a 12 años de prisión por múltiples casos de estafa, apropiación indebida y asociación delictuosa. Sí, asociación delictuosa. Descubrimos que tenía un cómplice que lo ayudaba a encontrar víctimas y falsificar documentos. Cuando la sentencia fue leída, miré a Sofía. No estaba llorando. Estaba serena, en paz. No había triunfo en sus ojos, solo aceptación. Ese capítulo de su vida había finalmente terminado. Del otro lado de la sala, Alejandro permanecía con el rostro duro, negándose a demostrar cualquier emoción. Pero yo podía ver la derrota en su postura, en la forma en que sus hombros se curvaban. Había subestimado a sus víctimas. Había creído que éramos débiles, que no íbamos a reaccionar, que podía continuar su vida de mentiras sin consecuencias. Fue el mayor error de su vida. La primera Navidad después de la condena de Alejandro fue diferente a todas las demás. Por primera vez en años, mi casa estaba llena de vida, risas y esperanza. Sofía, Camila y Marta se convirtieron en parte de la familia. No por la tragedia que compartimos, sino por la fuerza que encontramos juntas. Sofía estaba trabajando como auxiliar administrativa en una empresa pequeña. No pagaba mucho, pero ella hacía cuestión de contribuir con los gastos. Más importante que el dinero, sin embargo, era ver a mi hija recuperando la autoestima. Volvía a sonreír. ¿De verdad? Camila había vuelto a estudiar, haciendo un curso de contabilidad. Descubrió que tenía habilidad para los números y le estaba encantando. Aún vivía con nosotras. Dijo que no estaba lista para volver a vivir sola, y a mí no me importaba. La casa se sentía menos vacía con ella allí. Marta nos visitaba casi todos los fines de semana. Ella y yo habíamos desarrollado una amistad genuina. 2 viudas que entendían el dolor de perder a un compañero, pero también la fuerza que viene de seguir adelante. El dinero de la casa le fue devuelto a Sofía en parcialidades. No era lo ideal, pero era algo. Abrió una cuenta de ahorros y comenzó a planear el futuro. Hablaba de volver a estudiar, quizás hacer una carrera que siempre quiso, pero nunca tuvo el coraje. Yo la incentivaba en cada sueño. En febrero recibimos una carta inesperada. Era de una de las otras víctimas de Alejandro, una mujer llamada Silvia, que habíamos conocido brevemente durante el juicio. Nos invitaba a un encuentro de todas las mujeres que él había perjudicado. Un grupo de apoyo, lo llamó. No sé si quiero ir, confesó Sofía la noche antes del encuentro.
Tengo miedo de revivir todo aquello. Entonces no vayas, respondí simplemente. No le debes nada a nadie, hija. Ya enfrentaste suficiente. Pero al día siguiente cambió de idea. Fuimos juntas, ella y yo. Camila prefirió quedarse en casa. El encuentro fue en un salón rentado en un centro comunitario. Había 7 mujeres, además de nosotras. Algunas eran mayores, otras más jóvenes. Todas con la misma historia de manipulación, abuso y pérdida. Nos sentamos en círculo. Al principio, había un silencio incómodo. Luego Silvia comenzó a hablar. Contó su historia, sin vergüenza, sin esconder nada. Cuando terminó, otra mujer comenzó. Y después, otra. Cuando llegó el turno de Sofía, ella dudó. Me miró y yo sostuve su mano. Luego habló. Contó todo, desde el inicio de la relación hasta las noches en la calle, desde el proceso hasta la condena. Su voz era firme, sin temblar. Cuando terminó, había lágrimas en todos los rostros, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de reconocimiento, de empatía, de fuerza compartida. Sobrevivimos, dijo una de las mujeres, una señora de cabello blanco. Todas nosotras. Intentó quebrarnos, pero no pudo. El grupo se volvió una reunión mensual. No siempre íbamos, pero saber que estaba allí, que había otras personas que entendían, hacía la diferencia. Sofía comenzó a usar su experiencia para ayudar a otras mujeres, dando pláticas sobre señales de relaciones abusivas. Ver a mi hija transformar su dolor en propósito fue una de las cosas más bonitas que presencié. Pero no todo era color de rosa. Sofía aún tenía pesadillas. Se despertaba gritando, sudando, reviviendo las peores noches en la calle o los peores momentos con Alejandro. En esos momentos yo me quedaba a su lado, sosteniendo su mano, recordándole que estaba segura. La terapia ayudaba. Iba religiosamente cada semana, trabajando para procesar el trauma. La terapeuta dijo que llevaría tiempo, quizás años, pero que Sofía estaba en el camino correcto. En mayo recibimos una noticia inesperada. Alejandro había intentado suicidarse en la prisión. No lo logró. Fue encontrado a tiempo, pero la noticia nos impactó de diferentes formas. Sofía se quedó en shock. Incluso después de todo, parte de ella todavía se sentía responsable, como si de alguna manera hubiera causado aquello. Le llevó varias sesiones de terapia entender que las elecciones de él no eran culpa suya. Yo, por otro lado, no sentí lástima. Quizás debería, quizás sería lo cristiano a hacer, pero solo podía pensar en todas las vidas que él había destruido sin remordimiento. Si estaba sufriendo ahora, era consecuencia de sus propias acciones. Camila tuvo la reacción más interesante. Le escribió una carta a Alejandro. Nunca nos mostró el contenido, pero dijo que necesitaba expresar todo lo que sentía. La carta regresó sin respuesta. En julio, un año después de la condena, Sofía hizo algo sorprendente. Pidió visitar a Alejandro en la prisión. No entiendo, confesé. ¿Por qué quieres verlo? Necesito un cierre, mamá, explicó. Necesito mirarlo y no sentir ya nada, ni rabia, ni rencor, solo vacío. No me gustó la idea, pero la respeté. Me ofrecí a ir con ella, pero se negó. Dijo que necesitaba hacer aquello sola. Regresó de la visita 3 horas después. Su rostro estaba sereno, tranquilo, de una forma que yo no veía hacía mucho tiempo. ¿Cómo te fue?, pregunté cautelosamente. Me pidió disculpas, dijo sentándose a la mesa. Dijo que estaba arrepentido, que no sabía lo que le había pasado, que yo no merecía nada de aquello. ¿Y le crees? Sofía pensó por un largo momento. No sé. ¿Y sabes una cosa, mamá? No importa. Si está genuinamente arrepentido o si es solo otra manipulación, no hace diferencia. Porque yo ya no soy más aquella mujer que él conoció. Sobreviví a él, y eso es todo lo que importa. En ese momento, mirando a mi hija hablar con tanta claridad y fuerza,
me di cuenta de que realmente había superado. No completamente, los traumas no desaparecen así, pero lo suficiente para seguir adelante con la vida. En septiembre, Sofía se mudó. Alquiló un apartamento pequeño a pocas cuadras de mi casa. No era grande, ni lujoso, pero era de ella, conquistado con su propio trabajo. Ayudé a decorar. Compramos cortinas juntas, elegimos colores para las paredes. Fue terapéutico de una forma que no esperábamos, como si cada decisión sobre el apartamento fuera una afirmación. Estoy reconstruyendo mi vida. Camila continuó viviendo conmigo. Dijo que le gustaba la compañía, y a mí también. La casa se sentía menos silenciosa con ella allí. La segunda Navidad fue aún mejor que la primera. Sofía trajo a un muchacho que estaba conociendo. Un profesor tímido y gentil que la trataba con tanto respeto que resultaba refrescante. Camila había conseguido un novio también, un compañero del curso. Sentadas a la mesa, miré a esas mujeres que yo había visto tan quebradas un año atrás. Ahora estaban riendo, conversando sobre planes para el futuro, haciendo bromas. Alejandro estaba en prisión. Iba a seguir preso por muchos años todavía. Y nosotras, sus víctimas, estábamos libres, viviendo, prosperando. A veces la justicia tarda, pero cuando llega, cuando realmente llega, es dulce. La vida siguió su curso natural en los meses siguientes. Sofía fue ascendida en el trabajo. No era un puesto grande, pero significaba reconocimiento, estabilidad. Ingresó a la carrera de psicología, diciendo que quería ayudar a otras mujeres que pasaron por lo que ella pasó. Camila se graduó en contabilidad y consiguió un empleo en una firma respetable. Finalmente se sintió con confianza para rentar su propio lugar. Lloramos cuando se mudó, pero era un llanto bueno, de orgullo. Marta expandió sus negocios. Abrió 2 tiendas más, siempre con mucho cuidado y desconfianza ahora. Alejandro había dejado marcas en ella también, pero de una forma diferente. Se volvió más cautelosa, más lista en relación a la gente. En cuanto a mí, volví a hacer cosas que había dejado de lado. Volví al grupo de bordado al que asistía antes de que mi esposo enfermara. Comencé a hacer caminatas matutinas en el parque. Incluso comencé a salir con alguien, algo que nunca imaginé hacer a los 63 años. Roberto, el investigador que me había ayudado, se reveló un hombre interesante, viudo como yo, con una vida llena de historias fascinantes. Comenzamos con cafés ocasionales, y antes de que nos diéramos cuenta, estábamos cenando juntos toda la semana. A Sofía le encantó la idea de verme feliz de nuevo. Dijo que yo lo merecía, que había pasado tanto tiempo cuidando de todos, que era hora de cuidarme a mí misma. En marzo del segundo año, recibimos una noticia inesperada. Alejandro estaba gravemente enfermo. Cáncer, descubierto demasiado tarde. Los médicos de la prisión no le daban más de 6 meses de vida. La noticia me tomó por sorpresa, no por la enfermedad en sí, sino por la forma en que me sentí, o mejor dicho, por la forma en que no sentí nada, ni satisfacción, ni lástima. Apenas una indiferencia absoluta. Ese hombre, que había ocupado tanto espacio en mi vida y en la vida de mi hija, ahora era solo un nombre en una noticia. Sofía tuvo una reacción más complicada. Lloró, no por él exactamente, sino por lo que él representaba, el cierre de un capítulo doloroso. «Es extraño, mamá», me dijo sentada en mi sala. «Debería estar feliz o aliviada o qué sé yo, pero solo me siento cansada de todo esto». «Entonces es hora de dejarlo ir de una vez», respondí sosteniendo su mano. «No necesitas preocuparte por lo que le pase a él. No merece ni eso de tu parte. Alejandro murió en junio. No fuimos al entierro. Ninguna de nosotras fue. Supimos después que casi nadie apareció. Solo un hermano lejano y uno de los exabogados. Las mujeres que él destruyó siguieron con sus vidas, y él murió solo, como merecía. En el grupo de apoyo discutimos mucho sobre lo que sentíamos en relación a su muerte. Algunas se sintieron libres finalmente.
Otras sintieron una tristeza extraña. Yo, personalmente, sentí que era apenas el final de algo que ya había terminado hacía mucho tiempo. Sofía escribió una carta que nunca fue enviada. La terapeuta sugirió que escribiera todo lo que quería decirle a Alejandro, y luego quemara la carta. Un ritual de liberación. Recuerdo la noche en que hicimos eso. Sofía, yo, Camila e incluso Marta nos reunimos en el patio trasero. Sofía leyó la carta en voz alta. Un texto largo sobre dolor, traición, pero también sobre superación y renacimiento. Cuando terminó, la quemamos juntas. Vimos las llamas consumir aquellas palabras, y con ellas los últimos vestigios de poder que Alejandro todavía tenía sobre nuestras vidas. Se acabó, susurró Sofía, y supe que tenía razón. En agosto, Sofía conoció a Pablo, no el profesor tímido. Aquello no había funcionado. Pablo era diferente. Un enfermero, algunos años mayor que ella, que trabajaba en el mismo edificio que su oficina. Se conocieron en el elevador. Él me contó después, y fue como si el mundo se detuviera. Me puse nerviosa cuando Sofía me contó que estaba saliendo con alguien de nuevo. Tenía miedo de que se lastimara otra vez, que cayera en manos de otro manipulador. Pero Pablo era genuino. Lo vi la primera vez que vino a cenar a casa, la forma en que miraba a Sofía, con respeto y adoración. Cómo le preguntaba si estaba cómoda, si quería algo. Cómo respetaba cuando ella decía no. «Mamá, sé lo que estás pensando», me dijo Sofía después de que él se fuera. Y yo también tuve los mismos miedos. Pero Pablo es diferente, y yo soy diferente. Ya no soy más aquella chica que acepta cualquier cosa solo para no quedarse sola. Aprendí a valorarme, y era verdad. Mi hija se había convertido en una mujer fuerte, segura, que sabía exactamente lo que merecía y no aceptaba menos que eso. La boda ocurrió en diciembre, una ceremonia pequeña e íntima. Sofía usó un vestido simple pero hermoso. Pablo lloró cuando la vio entrar. Yo también lloré, pero eran lágrimas de felicidad pura. Durante la fiesta, Sofía dio un discurso. Habló sobre segundas oportunidades, sobre nunca rendirse incluso cuando todo parece perdido, sobre la importancia de tener personas que luchan por ti cuando tú no tienes fuerzas para luchar por ti misma. Mi madre me salvó, dijo, mirándome directamente. Literalmente me salvó, y no solo físicamente. Me salvó de creer que yo no valía nada, que merecía sufrir, que aquello era todo lo que tendría en la vida. Mamá, gracias por todo. Cuando terminó, no había un ojo seco en la sala. Camila y Marta estaban allí, junto con todas las mujeres del grupo de apoyo. Éramos una familia extraña, construida no por sangre, sino por supervivencia compartida. Después de la boda, Sofía y Pablo compraron una casa pequeña. Nada lujoso, pero era de ellos. Construido con trabajo honesto, con amor real. La visité por primera vez y no pude contener las lágrimas al ver a mi hija feliz, realmente feliz, en un hogar que era verdaderamente suyo. En abril del año siguiente, Sofía me dio la mejor noticia. Estaba embarazada. Un niño, descubrió después. Lo llamarían Miguel, el nombre de mi difunto esposo. Para que sepa que vino de una línea de personas fuertes, explicó Sofía, la mano en el vientre todavía pequeño. Miguel nació en noviembre, un bebé saludable y ruidoso que llenó nuestras vidas de una alegría que yo no sabía que aún era posible sentir. Ser abuela fue una experiencia transformadora. Mirar a ese pequeño ser y saber que crecería en una casa llena de amor, seguridad y respeto me llenaba de esperanza. Hoy, 3 años después de encontrar a Sofía durmiendo en la calle, miro hacia atrás y apenas reconozco aquella época. Parece otra vida, una pesadilla distante que finalmente terminó. Sofía se graduó en psicología con honores. Comenzó a trabajar en una ONG que ayuda a víctimas de violencia doméstica. Dice que es el trabajo más gratificante que ha tenido. Ver a otras mujeres encontrando fuerza, así como ella encontró,
Le da propósito a todo lo que pasó. Camila abrió su propia firma de contabilidad, pequeña pero próspera. Se especializó en ayudar a pequeños empresarios, especialmente mujeres emprendedoras que están comenzando. Aún nos vemos regularmente para comer y ponernos al día. Marta expandió tanto sus negocios que ahora tiene una red con 12 tiendas. Creó un programa dentro de la empresa para contratar mujeres que están comenzando de nuevo, ofreciendo no solo empleo, sino capacitación y soporte psicológico. En cuanto a mí, me casé con Roberto el año pasado. Fue una ceremonia aún más sencilla que la de Sofía, solo familia cercana y algunos amigos. No necesito grandes celebraciones. Aprendí que la felicidad está en las pequeñas cosas, en el café de la mañana compartido, en las caminatas de la tarde, en saber que hay alguien a mi lado. Miguel tiene 2 años ahora y es el niño más amado del mundo. Sofía y Pablo son padres maravillosos. Veo en ellos lo que una relación saludable debe ser: compañerismo, respeto, amor genuino. Es reconfortante saber que mi nieto crecerá viendo ese ejemplo. A veces, principalmente de noche cuando estoy quieta, pienso en todo lo que pasó, en cómo un único momento, encontrar a Sofía en aquella calle, cambió el curso de tantas vidas. Si hubiera pasado por otro camino ese día. Si no hubiera mirado 2 veces a esa figura acurrucada entre las cajas de cartón. Pero miré, y luché, y mi hija sobrevivió. Hace pocas semanas, Sofía me llamó con una propuesta. Quiere que escribamos un libro juntas sobre nuestra experiencia, no por los detalles sensacionalistas, sino como una forma de ayudar a otras mujeres que puedan estar pasando por lo mismo. Una guía de supervivencia, lo llamó. Acepté inmediatamente. Si nuestra historia puede salvar, aunque sea a una mujer, de pasar por lo que Sofía pasó, entonces vale la pena compartirla. Estamos escribiendo poco a poco, reviviendo memorias dolorosas, pero también celebrando las victorias. Es un proceso catártico para ambas, un cierre definitivo de aquel capítulo horrible. El grupo de apoyo aún se reúne, ahora 2 veces al mes. Creció. Son más de 20 mujeres ahora, cada una con su historia de supervivencia. Algunas todavía están en las etapas iniciales de la recuperación, temblando y asustadas. Otras, como Sofía, ya están fuertes y ayudando a las más nuevas. Es hermoso ver ese ciclo de dolor transformado en fuerza, y fuerza transformada en ayuda para otras. Aprendí mucho en estos 3 años. Aprendí que nunca es tarde para volver a empezar. Que familia no es solo sangre, sino las personas que elegimos tener a nuestro lado. Que la justicia, aunque lenta, existe. Y que una madre nunca, jamás, se rinde con su hija. Si pudiera dar un consejo a otras madres, a otras mujeres que están viendo a alguien que aman ser destruido por una relación abusiva, sería este: no se rindan. Incluso cuando parece imposible, incluso cuando la persona las alejó, incluso cuando todo indica que no hay salida, no se rindan. Estén allí, esperen, luchen, porque su presencia, su amor, puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Entre rendirse y encontrar fuerzas para un día más. Sofía me dijo el otro día que no se acuerda mucho de las noches en la calle, que su mente bloqueó para protegerse, pero se acuerda claramente del momento en que escuchó mi voz en aquella marquesina. Dijo que fue como un ángel apareciendo en medio de la oscuridad. No soy ángel, soy solo una madre que ama a su hija. Pero si ese amor fue suficiente para salvarla, entonces valió cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de miedo e incertidumbre. Hoy miro a mi familia, Sofía, Pablo, Miguel, Roberto, y sé que llegamos al otro lado. El túnel oscuro terminó, y ahora estamos en la luz. Una luz que conquistamos con sudor, lágrimas y una negativa absoluta a rendirnos. Alejandro está muerto y enterrado, pero nosotras, sus víctimas, estamos vivas. Más que vivas, estamos prosperando.
Y esa es la mayor venganza de todas. Ser feliz a pesar de él. Vivir plenamente a pesar de todo lo que intentó destruir. Soy Marina. Tengo 65 años y esta es mi historia. La historia de cómo encontré a mi hija en la calle y de cómo juntas reconstruimos nuestras vidas de las cenizas. No fue fácil, no fue rápido, pero fue posible. Y si fue posible para nosotras, puede ser posible para ti también. Nunca te rindas, nunca aceptes menos de lo que mereces. Y nunca, jamás subestimes el poder de una mujer determinada a proteger a quien ama. Porque cuando una madre ve a su hija sufriendo, cuando una mujer decide que ya es suficiente de ser víctima, cuando todas nos unimos y decimos, ya no más, nada puede detenernos, absolutamente nada. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó con la boca abierta. Ah, y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allá.